Bienvenido a Viajes para Dormir. Me alegra mucho que hayas llegado hasta aquí esta noche. Quizás fue un día largo. Quizás fue un día en el que el mundo pareció demasiado concreto y demasiado pesado. O quizás eres de esas personas que necesitan algo misterioso en qué pensar antes de cerrar los ojos. Algo que recuerde que la realidad es más extraña y más profunda de lo que parece en la superficie. Algo que abra una puerta hacia lo desconocido. Esta noche vamos a hablar de la materia oscura, de la cosa más misteriosa que existe en el universo, de algo que representa el 27% de todo lo que hay en el cosmos y que, sin embargo, nunca ha sido detectado directamente. De una sustancia invisible que no emite luz, no absorbe luz, no refleja luz y sin embargo está en todas partes, en nuestra galaxia, en todas las galaxias, en los espacios entre los cúmulos de galaxias, rodeándonos ahora mismo mientras dormimos. No tienes nada que resolver esta noche, nada que recordar, nada pendiente. Solo deja que tu cuerpo se hunda un poco más donde estás, que tu respiración se vuelva más lenta, que tus pensamientos pierdan urgencia, porque esta noche vamos a explorar el mayor misterio del universo. Y los misterios son mejores cuando se contemplan despacio, sin prisa, en la oscuridad tranquila de la noche. Antes de comenzar, si estas exploraciones tranquilas te ayudan a terminar el día con más calma, considera suscribirte al canal. Ayudas a que más personas encuentren un lugar donde descansar la mente cada noche. Ahora sí, empecemos. La mayor parte del universo está hecha de algo que no sabemos qué es. Esta es quizás la afirmación más sorprendente de toda la ciencia moderna. El universo que podemos ver, todo lo que detectan nuestros telescopios, todas las estrellas y galaxias y nebulosas y nubes de gas, toda la materia ordinaria hecha de protones y neutrones y electrones representa apenas el 5% del contenido total del universo. El 27% del universo está hecho de materia oscura. Una sustancia desconocida que no emite ni absorbe ni refleja luz de ningún tipo, pero que ejerce gravedad. Y el 68% restante está hecho de energía oscura, una forma de energía aún más misteriosa que impregna el espacio vacío y acelera la expansión del universo. Vivimos en un universo donde el 95% de lo que existe es completamente desconocido para la ciencia, donde todo lo que podemos ver y tocar y medir es apenas una fracción diminuta de la realidad total. La física moderna, con toda su sofisticación, ha cartografiado con asombrosa precisión el 5% del universo. El 95% restante sigue siendo un misterio profundo. La primera evidencia de la materia oscura vino en los años 30. El astrónomo suizo Fritz Zwicky fue el primero en proponer que había materia invisible en el universo. En 1933 estaba estudiando el cúmulo de galaxias de Coma, un grupo de cientos de galaxias ligadas gravitacionalmente a unos 320 millones de años luz de distancia. Midió las velocidades a las que las galaxias del cúmulo se movían unas respecto a otras y encontró algo que no tenía sentido. Las galaxias se movían demasiado rápido, mucho más rápido de lo que permitiría la gravedad de toda la materia visible del cúmulo. Si esas galaxias se movieran a esas velocidades sin nada que las retuviera, el cúmulo se habría desintegrado hace mucho tiempo. Las galaxias habrían salido disparadas en todas las direcciones, pero el cúmulo seguía ahí, unido, estable, lo que significaba que había más masa de la que se podía ver. Zwicky la llamó materia oscura, y durante décadas nadie le prestó demasiada atención.
Vera Rubin demostró que la materia oscura era real. En los años 70, la astrónoma Vera Rubin y su colaborador Kent Ford realizaron mediciones detalladas de las curvas de rotación de galaxias espirales. Midieron la velocidad a la que las estrellas de esas galaxias orbitaban alrededor del centro galáctico, a diferentes distancias del centro. Lo que esperaban encontrar era lo que predice la física newtoniana para un sistema donde la masa está concentrada en el centro. Las estrellas más cercanas al centro deberían moverse más rápido. Las más alejadas deberían moverse más despacio, como los planetas del sistema solar, donde Mercurio orbita mucho más rápido que Neptuno. Lo que encontraron fue completamente diferente. Las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias se movían aproximadamente a la misma velocidad que las del interior. La curva de rotación era plana donde debería ser decreciente. La única explicación consistente con las leyes de la física era que había una cantidad enorme de materia invisible distribuida en un halo alrededor de cada galaxia. Materia que no emitía luz, pero que ejercía gravedad. Materia oscura. La materia oscura no es simplemente materia ordinaria que no brilla. Una de las primeras ideas que se plantean cuando se escucha hablar de materia oscura es que quizás es simplemente materia ordinaria que por alguna razón no emite luz. Planetas oscuros, nubes de gas frío, agujeros negros, enanas marrones que no tienen suficiente masa para encender la fusión nuclear. Pero esta explicación no funciona. Sabemos cuánta materia ordinaria hay en el universo porque podemos medirla de manera indirecta. Las proporciones de hidrógeno, helio y litio que se formaron en los primeros minutos después del Big Bang dependen de la densidad de materia ordinaria en esa época. Y esas proporciones las podemos medir con gran precisión hoy. El resultado es claro. La materia ordinaria, toda la materia hecha de protones y neutrones, representa apenas el 5% del contenido del universo. No puede haber suficiente materia ordinaria oscura para explicar el 27% de materia oscura que observamos. La materia oscura tiene que ser algo diferente, algo que no hemos detectado todavía. Algo que no encaja en el modelo estándar de partículas que describe toda la física conocida. La materia oscura forma halos alrededor de las galaxias. La materia oscura no está distribuida uniformemente en el universo. Se concentra en estructuras llamadas halos. Cada galaxia está rodeada por un halo de materia oscura que se extiende mucho más allá del disco visible de estrellas y gas. El halo de materia oscura de la Vía Láctea se extiende por cientos de miles de años luz más allá del disco galáctico. Es una esfera invisible de masa que contiene la mayor parte de la masa total de nuestra galaxia. Las estrellas, el gas, los planetas, todo lo que podemos ver está incrustado en ese halo invisible como pepitas de luz en un océano de oscuridad. La forma del halo de materia oscura afecta a las órbitas de las estrellas y el gas en el disco galáctico. Es la gravedad del halo de materia oscura la que mantiene las estrellas externas de la galaxia en sus órbitas a velocidades que de otra manera serían demasiado altas para mantenerse ligadas gravitacionalmente. El lensing gravitacional confirma la existencia de la materia oscura. Una de las pruebas más directas de la existencia de la materia oscura viene del efecto de lente gravitacional. Cuando la luz de un objeto lejano pasa cerca de una masa grande, esa masa curva el espacio-tiempo y desvía la trayectoria de la luz. El resultado es que podemos ver imágenes distorsionadas o múltiples del objeto lejano. Estudiando esas distorsiones, los astrónomos pueden calcular cuánta masa hay en el objeto que actúa como lente.
Y en todos los casos, la masa calculada a partir del lensing gravitacional es mucho mayor que la masa visible. La diferencia es la materia oscura. En los cúmulos de galaxias, el lensing gravitacional ha permitido crear mapas detallados de la distribución de materia oscura. Esos mapas muestran que la materia oscura está distribuida de manera diferente a la materia visible. Forma halos extendidos alrededor de las galaxias y se concentra en los nodos donde se cruzan los filamentos de la red cósmica. El cúmulo Bala es la prueba más directa de la materia oscura. El cúmulo Bala es el resultado de la colisión de dos cúmulos de galaxias hace unos 150 millones de años. Es uno de los objetos más importantes en el estudio de la materia oscura, porque la colisión separó físicamente la materia ordinaria de la materia oscura de una manera que podemos observar directamente. Cuando los dos cúmulos colisionaron, el gas caliente de cada cúmulo interaccionó con el del otro. La colisión ralentizó el gas y lo dejó rezagado respecto a las galaxias. Pero la materia oscura, que no interacciona electromagnéticamente, pasó a través de la colisión sin ser frenada. Siguió moviéndose con las galaxias. El resultado es que el gas caliente, visible en rayos X, está en el centro de la región de colisión. Pero la mayor parte de la masa, visible a través del lensing gravitacional, está en dos concentraciones separadas que coinciden con las posiciones de las galaxias. La materia oscura pasó a través de la colisión como si el otro cúmulo no estuviera ahí. La materia oscura se comporta diferente a la materia ordinaria. La materia ordinaria interacciona consigo misma de muchas maneras. Choca, se calienta, emite radiación, se agrupa en objetos compactos. Todo eso es posible porque la materia ordinaria interacciona electromagnéticamente. La materia oscura parece no hacer nada de eso. Pasa a través de sí misma y a través de la materia ordinaria casi sin interaccionar. Solo la gravedad la afecta. Y por eso forma estructuras muy diferentes a las que forma la materia ordinaria. Mientras la materia ordinaria se concentra en discos delgados y nubes compactas gracias a la fricción y la radiación, la materia oscura forma halos esféricos y extendidos. No puede disipar energía irradiando. No puede enfriarse. No puede colapsar en estructuras compactas. Solo puede agruparse bajo la influencia de la gravedad de manera muy gradual. La radiación de fondo de microondas confirma la cantidad de materia oscura. La radiación de fondo de microondas, el eco luminoso del Big Bang que llena todo el universo, contiene información codificada sobre la composición del universo primitivo. Las pequeñas variaciones de temperatura en esa radiación reflejan las fluctuaciones de densidad que existían cuando el universo tenía apenas 380.000 años de edad. La forma y el tamaño de esas fluctuaciones dependen de la cantidad de materia ordinaria y de materia oscura que había en el universo primitivo. Analizando los patrones de la radiación de fondo con gran precisión, los cosmólogos pueden medir independientemente la cantidad de cada tipo de materia. El resultado confirma las estimaciones obtenidas por otros métodos. La materia ordinaria representa aproximadamente el 5% del universo. La materia oscura representa aproximadamente el 27%. Y la energía oscura representa el 68% restante. Tres fuentes de evidencia completamente independientes apuntan a los mismos números. La materia oscura es real, aunque todavía no sepamos qué es. La materia oscura fue el andamio sobre el que se construyó el universo. Sin materia oscura, el universo que conocemos no existiría.
Las pequeñas fluctuaciones de densidad que existían después del Big Bang eran demasiado débiles para colapsar en galaxias en el tiempo disponible si solo hubiera materia ordinaria. La materia oscura amplificó esas fluctuaciones. La materia oscura comenzó a agruparse antes que la materia ordinaria. Formó estructuras de masa que actuaron como pozos gravitacionales. Y la materia ordinaria, el gas de hidrógeno y helio, cayó hacia esos pozos gravitacionales y formó las primeras estrellas y galaxias. Las galaxias no se formaron en el vacío. Se formaron siguiendo el esqueleto invisible de la materia oscura. Son como perlas ensartadas en un collar invisible. La estructura del universo visible es el reflejo de la distribución de la materia oscura invisible. El cosmos que vemos es solo la superficie de un universo más profundo y más vasto que no podemos ver directamente. Vamos a hablar ahora de lo que podría ser la materia oscura, de las partículas y los objetos que los físicos han propuesto como candidatos, de los experimentos que se están realizando para detectarla, de los laboratorios en lo más profundo de las minas y de los detectores en el espacio que buscan una señal que todavía no ha llegado, de una búsqueda que lleva décadas y que todavía no tiene respuesta. Deja que tu respiración se vuelva un poco más lenta. Deja que tus hombros se relajen. Deja que el peso de tu cuerpo se hunda un poco más. Estamos buscando algo invisible esta noche. Y hay algo tranquilizador en eso, en saber que el universo guarda secretos que todavía no hemos descifrado. Los WIMPs son los candidatos más estudiados para ser la materia oscura. Las partículas masivas de interacción débil, conocidas por sus siglas en inglés como WIMPs, son la hipótesis más popular para explicar la materia oscura. Son partículas hipotéticas que interactuarían con la materia ordinaria solo a través de la gravedad y de la fuerza nuclear débil, sin interacción electromagnética, sin emitir ni absorber luz. Lo que hace atractivos a los WIMPs es que surgen naturalmente de teorías de física de partículas que fueron desarrolladas por razones completamente independientes de la materia oscura. La supersimetría, una extensión del modelo estándar de partículas que predice que cada partícula conocida tiene una partícula compañera más masiva, predice la existencia de partículas con exactamente las propiedades que debería tener la materia oscura. Si los WIMPs existen, deberían estar pasando a través de la Tierra constantemente. Miles de ellos cruzando cada centímetro cuadrado de la Tierra cada segundo, sin ser detenidos por nada, sin interaccionar con la materia ordinaria excepto rarísimamente. La probabilidad de que un WIMP interaccione con un núcleo atómico ordinario es increíblemente pequeña, pero no cero. Los detectores de materia oscura están en lo más profundo de las minas. Para detectar los rarísimos eventos en que un WIMP podría interaccionar con la materia ordinaria, los físicos han construido detectores enormes y extraordinariamente sensibles en lo más profundo de minas y túneles. El objetivo es aislarlos del ruido de fondo, de los rayos cósmicos, de la radiación natural del suelo y de los materiales del detector. A kilómetros de profundidad bajo la Tierra, los rayos cósmicos son filtrados por la roca. Solo los neutrinos y la hipotética materia oscura pueden penetrar hasta esas profundidades, y los detectores esperan pacientemente que alguna de esas partículas deje su huella. Los detectores más avanzados usan toneladas de xenón líquido, enfriado a temperaturas cercanas al cero absoluto. Si un WIMP choca con un núcleo de xenón, produce un destello de luz y una pequeña nube de electrones liberados. Esa señal, si ocurriera, sería detectable.
Pero hasta ahora, después de décadas de espera, los detectores no han encontrado ninguna señal definitiva de materia oscura. El Lux Zeppelin es uno de los detectores más sensibles jamás construidos. En una mina de oro abandonada en Dakota del Sur, a más de 1,5 kilómetros de profundidad bajo la superficie, está instalado el Lux Zeppelin. Contiene 10 toneladas de xenón líquido en una esfera de acero inoxidable. Es uno de los detectores de materia oscura más sensibles que ha existido jamás. Su sensibilidad es tan extraordinaria que puede detectar señales de energías increíblemente pequeñas. Una partícula de materia oscura que chocara con un núcleo de xenón en su interior dejaría una señal de apenas unos pocos electrones liberados. Y el detector podría verla. Los resultados del Lux Zeppelin, publicados en 2022, no encontraron señal de materia oscura, pero tampoco descartaron su existencia. Solo redujeron el espacio de posibilidades donde los WIMPs pueden esconderse. La búsqueda continúa con detectores cada vez más sensibles y cada vez más grandes. Los acciones son otro candidato prometedor. Los acciones son partículas hipotéticas mucho más ligeras que los WIMPs. Fueron propuestos originalmente en los años 70 para resolver un problema completamente diferente en la física de partículas. Un problema relacionado con la simetría de la fuerza nuclear fuerte. La materia oscura era la última cosa en que pensaban sus creadores. Pero resultó que los acciones, si existen con las propiedades adecuadas, también serían excelentes candidatos para ser la materia oscura. Son ligeros. No interaccionan electromagnéticamente. Se producirían en grandes cantidades en el universo primitivo y podrían llenar el universo de manera uniforme, formando los halos de materia oscura que observamos alrededor de las galaxias. Los acciones son mucho más difíciles de detectar que los WIMPs porque son mucho más ligeros y su interacción con la materia ordinaria es todavía más débil. Pero en presencia de campos magnéticos intensos, los acciones podrían convertirse en fotones de microondas, y esos fotones serían detectables. Varios experimentos están buscando precisamente esa conversión. El ADMX busca acciones convirtiendo campos magnéticos en señales de radio. El Axion Dark Matter Experiment, conocido como ADMX, es un detector diseñado específicamente para buscar acciones. Funciona como una especie de radio cósmica. Dentro de un potente campo magnético, las acciones que pasan a través del detector podrían convertirse en fotones de microondas. Y esos fotones serían detectados por un receptor de radio ultrasensible. La frecuencia de los fotones producidos depende de la masa de la acción. Como no sabemos exactamente cuál es esa masa, el experimento tiene que explorar un rango de frecuencias. Como si sintonizaras lentamente una radio buscando una emisora específica en una banda de frecuencias muy amplia. ADMX lleva años funcionando y explorando gradualmente el rango de masas donde las acciones podrían existir. Ha descartado algunos rangos. Ha establecido límites más estrictos sobre las propiedades de las acciones, pero todavía no ha encontrado la señal. La búsqueda continúa. Los neutrinos estériles son otra posibilidad. Los neutrinos son partículas elementales reales que conocemos. Son extraordinariamente ligeros y casi no interaccionan con la materia ordinaria. Billones de neutrinos del Sol pasan a través de tu cuerpo cada segundo, sin que ninguno de ellos deje ninguna huella. Hay 3 tipos conocidos de neutrinos, pero algunos físicos proponen la existencia de un cuarto tipo, el neutrino estéril, que interaccionaría todavía menos que los neutrinos conocidos, solo a través de la gravedad.
sin interaccionar en absoluto con la fuerza nuclear débil. Si existen, los neutrinos estériles serían prácticamente indetectables, pero podrían ser la materia oscura, producidos en grandes cantidades en el universo primitivo, llenando el cosmos con su masa invisible. La evidencia de su existencia podría venir de observaciones indirectas, de la manera en que afectan a la distribución de galaxias, o de líneas espectrales de rayos X que podrían ser el producto de su desintegración. Los agujeros negros primordiales podrían ser parte de la materia oscura. Cuando el universo tenía apenas unos milisegundos de edad, las fluctuaciones de densidad del plasma primordial eran tan extremas en algunos lugares que ciertas regiones colapsaron directamente en agujeros negros, sin pasar por una estrella, sin necesitar millones de años de evolución estelar. Estos agujeros negros primordiales podrían tener masas muy variadas, desde el tamaño de un asteroide hasta el de un planeta o más, y si se formaron en cantidades suficientes, podrían contribuir significativamente a la materia oscura. El interés en los agujeros negros primordiales aumentó después de las primeras detecciones de ondas gravitacionales por LIGO en 2015. Las masas de los agujeros negros que se fusionaron eran más grandes de lo esperado para agujeros negros formados por la muerte de estrellas masivas. Algunos físicos sugirieron que podrían ser agujeros negros primordiales. Todavía no está claro si esa interpretación es correcta, pero la posibilidad sigue siendo explorada activamente. El telescopio espacial Fermi busca materia oscura en rayos gamma. Si dos partículas de materia oscura se encuentran y se aniquilan mutuamente, podrían producir fotones de alta energía, rayos gamma con energías características que dependerían de la masa de las partículas de materia oscura. El telescopio espacial Fermi, lanzado en 2008, observa el universo en rayos gamma con una sensibilidad extraordinaria, y entre sus objetivos principales está la búsqueda de esa señal. Un exceso de rayos gamma de energías específicas proveniente de regiones donde la densidad de materia oscura debería ser alta, como el centro de la Vía Láctea o los cúmulos de galaxias. El centro de la Vía Láctea emite un exceso de rayos gamma que algunos físicos han interpretado como una posible señal de aniquilación de materia oscura. Pero la interpretación es controvertida. Podría ser también el resultado de una población de púlsares no resueltos o de otros procesos astrofísicos que todavía no comprendemos completamente. Algunos físicos proponen modificar la gravedad en lugar de añadir materia oscura. No todos los científicos están convencidos de que la materia oscura existe como una sustancia real. Algunos proponen que las anomalías que atribuimos a la materia oscura podrían ser el resultado de que nuestra comprensión de la gravedad es incorrecta a ciertas escalas. La teoría más conocida de este tipo se llama MOND, por sus siglas en inglés, Dinámica Newtoniana Modificada. Propone que la ley de la gravedad de Newton se modifica a aceleraciones muy pequeñas, a las aceleraciones que experimentan las estrellas en los bordes exteriores de las galaxias. En ese régimen, la gravedad sería más fuerte de lo que predice Newton, y esa gravedad adicional explicaría las velocidades de rotación observadas sin necesitar materia oscura. MOND funciona bien para explicar las curvas de rotación de galaxias individuales, pero tiene problemas para explicar otras observaciones. La distribución de materia a gran escala del universo, la radiación de fondo de microondas, el cúmulo Bala. Ninguna modificación de la gravedad propuesta hasta ahora puede explicar todas las observaciones igual de bien que la materia oscura.
La materia oscura podría interaccionar consigo misma de maneras que no conocemos. Los modelos más simples de materia oscura asumen que las partículas de materia oscura no interaccionan entre sí excepto a través de la gravedad. Pero hay modelos más complejos donde la materia oscura tiene sus propias fuerzas, sus propias interacciones, su propia física que no tiene equivalente en el mundo que conocemos. En esos modelos, la materia oscura podría formar estructuras más complejas, átomos de materia oscura, moléculas de materia oscura, incluso estrellas y galaxias de materia oscura que existirían en paralelo al universo visible sin apenas interaccionar con él. Es una idea especulativa, pero no está prohibida por ninguna ley física conocida. El universo podría ser mucho más rico y complejo de lo que imaginamos. Podría haber un universo oscuro paralelo al nuestro, hecho de materia y energía que no podemos ver, siguiendo su propia evolución, creando sus propias estructuras, en el mismo espacio que ocupamos nosotros, pero completamente invisible para nuestros sentidos y nuestros instrumentos. Vamos a hablar ahora del papel que juega la materia oscura en la estructura del universo, de cómo moldea las galaxias y los cúmulos y los filamentos de la red cósmica, de cómo sin ella nada de lo que existe podría haber llegado a existir, de cómo una sustancia completamente invisible y desconocida es responsable de que el universo tenga la forma que tiene. Deja que tu cuerpo se relaje un poco más, que tus manos descansen, que tu mandíbula se afloje, que tu respiración encuentre su ritmo natural, lento y tranquilo. La materia oscura está a tu alrededor ahora mismo, silenciosa, invisible, presente. La materia oscura forma la red cósmica del universo. Si pudieras ver el universo desde muy lejos y a gran escala, lo que verías no sería galaxias distribuidas uniformemente por todo el espacio. Verías una estructura inmensa de filamentos y vacíos, como una esponja cósmica de dimensiones incomprensibles, como una red de burbujas de jabón donde las galaxias se concentran en las superficies de las burbujas y los interiores están casi completamente vacíos. Esa estructura se llama la red cósmica y es el resultado directo de la distribución de la materia oscura. Los filamentos de la red cósmica están hechos principalmente de materia oscura. Son ríos invisibles de masa que fluyen entre los nodos donde se concentran los cúmulos de galaxias. Las galaxias visibles se forman y se agrupan siguiendo esos filamentos de materia oscura. Son como perlas brillantes ensartadas en un collar invisible. La materia ordinaria, el gas y las estrellas que podemos ver, fluye hacia donde la materia oscura ya ha creado pozos gravitacionales. El universo visible es el mapa de la materia oscura invisible. Sin materia oscura, las galaxias no habrían podido formarse. Después del Big Bang, el universo estaba lleno de gas caliente y casi perfectamente uniforme. Había pequeñas variaciones de densidad, regiones ligeramente más densas que otras, pero esas variaciones eran tan pequeñas que la materia ordinaria sola no habría podido colapsar en galaxias en el tiempo disponible. La materia ordinaria tiene un problema fundamental para agruparse en los primeros cientos de miles de años del universo. Está acoplada a la radiación. Los fotones del plasma primordial ejercen una presión que impide que la materia ordinaria se agrupe demasiado rápido. La presión de radiación lucha contra la gravedad. La materia oscura no tiene ese problema. No interacciona con la radiación. No siente esa presión. Puede empezar a agruparse mucho antes que la materia ordinaria. Y lo que hizo fue exactamente eso.
Mientras la materia ordinaria todavía estaba acoplada a la radiación, la materia oscura ya estaba formando sus primeras estructuras, creando los pozos gravitacionales donde la materia ordinaria caería después, preparando el andamio sobre el que se construiría todo lo demás. Las simulaciones por computadora confirman el papel de la materia oscura. Una de las pruebas más poderosas de que el modelo de materia oscura es correcto viene de las simulaciones por computadora. Los cosmólogos han desarrollado programas que simulan la evolución del universo desde el Big Bang hasta hoy, incluyendo la materia oscura con sus propiedades conocidas. Cuando esas simulaciones incluyen materia oscura en las cantidades correctas, el resultado es un universo que se parece extraordinariamente al universo real. Las simulaciones producen filamentos de materia oscura, cúmulos de galaxias, grandes vacíos, una red cósmica que coincide con lo que observamos. Cuando se hacen las mismas simulaciones sin materia oscura, el resultado es completamente diferente. El universo simulado no desarrolla la estructura que vemos. Las galaxias no se forman correctamente, la red cósmica no emerge. El universo sin materia oscura es fundamentalmente diferente al universo real. La materia oscura moldea la forma de las galaxias. No solo la existencia de las galaxias depende de la materia oscura, también su forma. Los halos de materia oscura que rodean a las galaxias no son esferas perfectas, son triaxiales, con 3 ejes de diferente longitud, y esa forma influye en la dinámica del gas y las estrellas en el disco galáctico. Las corrientes de gas que caen hacia las galaxias desde el medio intergaláctico son guiadas por la geometría del halo de materia oscura. La distribución de estrellas en el halo exterior de la galaxia refleja la forma del halo de materia oscura. Incluso la posición de los brazos espirales en las galaxias espirales está influenciada por la distribución de materia oscura. La materia oscura no es simplemente una masa adicional invisible. Es una estructura dinámica que interacciona gravitacionalmente con todo lo que la rodea, que moldea el universo visible de maneras sutiles y profundas que todavía estamos aprendiendo a comprender. Los cúmulos de galaxias son los mejores laboratorios para estudiar la materia oscura. Los cúmulos de galaxias son las estructuras más masivas del universo ligadas gravitacionalmente. Contienen cientos o miles de galaxias, enormes cantidades de gas caliente y aún más materia oscura. Son los nodos más densos de la red cósmica. En los cúmulos de galaxias, la relación entre materia visible y materia oscura es especialmente clara. El gas caliente que llena el espacio entre las galaxias del cúmulo puede ser detectado por la radiación de rayos X que emite, y su distribución puede ser medida con precisión. Pero la masa total del cúmulo, calculada a partir de la velocidad de las galaxias y del efecto del lente gravitacional, es mucho mayor que la masa del gas y las galaxias juntas. La diferencia es la materia oscura. En los cúmulos de galaxias, la materia oscura representa aproximadamente el 85% de la masa total. Solo el 15% es materia ordinaria. La materia oscura influye en la formación de estrellas. La influencia de la materia oscura no termina en las escalas de las galaxias y los cúmulos. También afecta a procesos más pequeños, a la formación de estrellas individuales dentro de las galaxias. El halo de materia oscura de una galaxia afecta a cómo el gas intergaláctico cae hacia la galaxia. ¿A qué velocidad llega? ¿A qué temperatura? Esos factores influyen en cómo se distribuye el gas dentro de la galaxia y en qué regiones es más probable que colapse para formar estrellas.
Las galaxias con halos de materia oscura más masivos tienden a tener tasas de formación estelar más altas, y las galaxias enanas con halos de materia oscura más pequeños forman estrellas de manera más intermitente y menos eficiente. La materia oscura, invisible e imperceptible, deja su huella en el número y la distribución de las estrellas que brillan en el universo. La distribución de materia oscura en las galaxias enanas es un misterio. Las galaxias enanas son pequeñas y poco masivas, tienen relativamente pocas estrellas y poco gas, pero tienen grandes cantidades de materia oscura relativa a su tamaño. La proporción de materia oscura a materia ordinaria en las galaxias enanas es mucho mayor que en las galaxias grandes. Sin embargo, la distribución de esa materia oscura no siempre coincide con lo que predicen los modelos. Los modelos de materia oscura fría predicen que la densidad de materia oscura debería aumentar bruscamente hacia el centro de las galaxias enanas, formando lo que se llama una cúspide central. Pero las observaciones de muchas galaxias enanas muestran una distribución más uniforme en el centro, un núcleo plano en lugar de una cúspide pronunciada. Esta discrepancia entre la teoría y la observación se llama el problema núcleo-cúspide, y es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el modelo estándar de materia oscura. Los filamentos de materia oscura conectan todas las estructuras del universo. Entre los grandes cúmulos de galaxias hay filamentos de materia oscura, estructuras largas y delgadas de masa que conectan los nodos de la red cósmica. El gas y las galaxias fluyen a lo largo de esos filamentos hacia los cúmulos más masivos en los nodos. Esos filamentos son invisibles en luz visible, pero se pueden detectar a través del lensing gravitacional débil. Estudiando las distorsiones estadísticas en las formas de miles de galaxias de fondo, los astrónomos pueden mapear la distribución de masa invisible que las deforma. Los mapas que resultan muestran una red de filamentos que conecta los cúmulos de galaxias de manera similar a cómo las venas conectan los órganos de un cuerpo. Un sistema circulatorio cósmico invisible por el que fluye la materia oscura y el gas que alimenta la formación de nuevas estrellas y galaxias. La materia oscura ha estado presente desde los primeros instantes del universo. La materia oscura no apareció tarde en la historia del universo. Estaba ahí desde el principio, desde los primeros instantes después del Big Bang. Quizás incluso antes, si es que el concepto de antes tiene sentido en ese contexto. En el universo primitivo, cuando todo era un plasma incandescente de partículas y radiación, la materia oscura ya existía, distribuida de manera casi uniforme por todo el espacio, con las mismas pequeñas fluctuaciones de densidad que la materia ordinaria. Fluctuaciones que con el tiempo crecerían hasta convertirse en la red cósmica que vemos hoy. La materia oscura ha estado presente en cada momento de la historia del universo. Ha sido testigo del nacimiento de las primeras estrellas, de la formación de las primeras galaxias, de la evolución del universo desde el caos caliente del Big Bang hasta la estructura ordenada que conocemos hoy. Es la más antigua de las presencias en el universo, la más constante, la más invisible. La cantidad de materia oscura en el universo no ha cambiado desde el Big Bang. A diferencia de la materia ordinaria que puede ser creada y destruida en reacciones nucleares y en el interior de las estrellas, la materia oscura parece ser completamente estable. Las partículas de materia oscura no se desintegran, no reaccionan con nada, no cambian de forma. La cantidad total de materia oscura en el universo observable es hoy prácticamente la misma que era justo después del Big Bang.
Solo se ha redistribuido, se ha agrupado en halos, ha seguido los filamentos de la red cósmica, ha caído hacia los nodos donde se forman los cúmulos, pero no ha cambiado en cantidad. Es una forma de permanencia extraordinaria en un universo de cambio constante. Las estrellas nacen y mueren, las galaxias evolucionan y se fusionan, el universo se expande y enfría, pero la materia oscura simplemente está, presente, constante, invisible, desde el principio hasta el fin. La simulación Millennium mostró cómo la materia oscura construyó el universo. En 2005, un equipo de astrofísicos publicó los resultados de la simulación Millennium, una simulación por computadora que seguía la evolución de más de 10.000 millones de partículas de materia oscura desde el Big Bang hasta hoy. La mayor simulación cosmológica realizada hasta entonces. El resultado fue una imagen extraordinaria. La materia oscura formando filamentos que se conectaban en nodos, nodos que se convertían en cúmulos de galaxias, filamentos que se cruzaban y se entretejían en una red inmensa que llenaba el volumen simulado. Cuando los astrónomos compararon esa red simulada de materia oscura con la distribución real de galaxias en el universo observable, el parecido era asombroso. La estructura de la simulación coincidía con la estructura del universo real. Era la confirmación más visual y más directa de que el modelo de materia oscura capturaba algo real sobre la naturaleza del cosmos. Vamos a hablar ahora de los misterios más profundos que rodean a la materia oscura, de las preguntas que todavía no tienen respuesta, de lo que el futuro podría revelar, y de lo que significa para nosotros vivir en un universo donde la mayor parte de la realidad es invisible e incomprensible. Un universo que es más extraño y más profundo de lo que cualquier mente humana puede abarcar completamente. Deja que tu cuerpo descanse completamente, que tus piernas descansen, que tus brazos descansen, que tu mente suelte los últimos pensamientos del día. Estás en un buen lugar esta noche, y el universo sigue girando ahí fuera, misterioso y vasto y lleno de secretos, mientras tú descansas aquí. La materia oscura podría tener una física completamente desconocida. Hasta ahora hemos hablado de la materia oscura como si fuera una sola cosa, una partícula, un tipo de sustancia, pero podría ser mucho más compleja que eso. Podría haber múltiples tipos de materia oscura, partículas de diferentes masas y diferentes propiedades que juntas forman lo que llamamos materia oscura. Y esas partículas podrían interaccionar entre sí de maneras que no tienen equivalente en la física que conocemos. Podrían tener sus propias fuerzas, sus propias interacciones, su propia versión del electromagnetismo que solo afecta a la materia oscura y es completamente invisible para la materia ordinaria. En ese caso, el universo sería mucho más rico de lo que imaginamos. Habría un sector oscuro de la física con su propia complejidad, con sus propias partículas y fuerzas, quizás con su propia versión de la química. Y todo eso estaría ocurriendo en el mismo espacio que ocupamos nosotros, invisible, imperceptible, completamente ajeno a nuestra experiencia directa. El problema de la coincidencia es uno de los más desconcertantes de la cosmología. Vivimos en un momento muy específico de la historia del universo. En este momento, la densidad de materia oscura y la densidad de energía oscura son del mismo orden de magnitud. La materia oscura representa el 27% del universo y la energía oscura el 68%. Pero eso es una coincidencia extraordinaria. En el pasado lejano, cuando el universo era más denso, la materia oscura dominaba sobre la energía oscura.
En el futuro lejano, cuando el universo se haya expandido mucho más, la energía oscura dominará completamente sobre la materia oscura. Solo en un periodo relativamente estrecho de la historia del universo, que es precisamente el periodo en que existimos, las dos están en proporciones similares. ¿Es una coincidencia sin significado? ¿O hay alguna razón profunda por la que vivimos en este momento específico? Es una pregunta que los cosmólogos todavía no pueden responder satisfactoriamente. La materia oscura podría interaccionar con ella misma a través de una fuerza desconocida. Los modelos más simples de materia oscura asumen que las partículas de materia oscura solo interaccionan entre sí a través de la gravedad. Pero hay modelos más elaborados donde la materia oscura tiene su propia fuerza de interacción. Una fuerza análoga a la fuerza electromagnética, pero que solo afecta a la materia oscura. Esa fuerza de autointeracción cambiaría la manera en que la materia oscura se distribuye en el interior de las galaxias. En lugar de formar cúspides densas en el centro, formaría núcleos más uniformes, lo que podría explicar el problema núcleo-cúspide que mencionamos antes. Si la materia oscura tiene autointeracciones, eso cambiaría profundamente nuestra comprensión de su naturaleza. Ya no sería simplemente una masa invisible que solo siente la gravedad. Sería una sustancia con su propia dinámica interna, con su propio comportamiento colectivo, con propiedades que la distinguirían de cualquier cosa que hayamos conocido antes. La materia oscura podría estar relacionada con dimensiones extra del espacio. Algunas teorías de física teórica, especialmente las teorías de cuerdas y ciertas extensiones del modelo estándar, predicen la existencia de dimensiones espaciales adicionales más allá de las tres que conocemos. Dimensiones que estarían enrolladas en escalas tan pequeñas que no podemos detectarlas directamente. En algunas de esas teorías, las partículas de materia oscura serían partículas ordinarias que existen en esas dimensiones extra. Partículas que no pueden moverse libremente por las tres dimensiones del espacio que conocemos, pero que ejercen gravedad en todas las dimensiones, incluidas las nuestras. Si esto fuera correcto, la materia oscura sería una ventana hacia la física de las dimensiones extra. Una manera de detectar indirectamente algo que de otra manera sería completamente inasequible. La búsqueda de materia oscura y la búsqueda de dimensiones extra estarían profundamente conectadas. El Gran Colisionador de Hadrones busca materia oscura en las colisiones de partículas. El Gran Colisionador de Hadrones, el LHC, en el CERN cerca de Ginebra, es el acelerador de partículas más poderoso jamás construido. Acelera protones a velocidades cercanas a la de la luz y los hace colisionar. En esas colisiones se producen partículas exóticas que los detectores registran y analizan. Si las partículas de materia oscura son del tipo WIMP, podrían producirse en las colisiones del LHCe, y aunque no serían detectadas directamente porque no interaccionan con los detectores, su presencia se revelaría por la energía que falta. Por la diferencia entre la energía que entra en la colisión y la energía que se detecta en los productos. Hasta ahora, el LHCe no ha encontrado señal de materia oscura. Tampoco ha encontrado evidencia de supersimetría, la teoría que predice la existencia de los WIMPs. Eso no significa que la materia oscura no exista. Solo significa que si existe en forma de WIMPs, tiene propiedades diferentes a las que esperaban los modelos más simples. La naturaleza de la materia oscura podría revelar una física completamente nueva.
Cuando los físicos descubrieron que la luz se comportaba de maneras que la física clásica no podía explicar, el resultado fue la mecánica cuántica. Una revolución conceptual que transformó completamente nuestra comprensión de la realidad a escala subatómica. Cuando descubrieron que la gravedad no podía explicarse con la mecánica newtoniana a velocidades altas o en campos gravitacionales intensos, el resultado fue la relatividad. Otra revolución que transformó nuestra comprensión del espacio y el tiempo. La materia oscura podría ser el próximo gran misterio que conduzca a una revolución similar. Una anomalía que la física actual no puede explicar satisfactoriamente y que, cuando sea comprendida, cambie fundamentalmente nuestra comprensión de la realidad. Quizás requiera una nueva categoría de partículas, quizás requiera una modificación de la gravedad, quizás requiera ideas completamente nuevas que todavía no existen. La materia oscura podría tener una temperatura. Los modelos estándar de materia oscura la describen como fría. Las partículas de materia oscura se mueven despacio comparadas con la velocidad de la luz. Eso es importante porque la materia oscura fría forma estructuras de todas las escalas, desde pequeñas galaxias enanas hasta enormes supercúmulos. Pero hay modelos alternativos de materia oscura tibia o caliente, donde las partículas se mueven más rápido. La materia oscura caliente, como los neutrinos masivos, se mueve tan rápido que destruye las estructuras pequeñas. Solo quedan las estructuras grandes. Las galaxias enanas serían mucho menos frecuentes en un universo de materia oscura caliente. Las observaciones actuales favorecen la materia oscura fría. Hay abundantes galaxias enanas. Las estructuras pequeñas existen, pero el debate sobre la temperatura exacta de la materia oscura sigue abierto. Y la respuesta tiene implicaciones profundas para la naturaleza de las partículas que la forman. En el futuro lejano, la materia oscura podría ser todo lo que quede. En el futuro muy lejano, cuando todas las estrellas se hayan apagado y toda la materia ordinaria se haya desintegrado o caído en agujeros negros, la materia oscura seguirá ahí, estable, permanente, distribuida en halos que ya no rodean ninguna galaxia visible porque las galaxias habrán desaparecido. La materia oscura no se desintegra, no reacciona con nada. No tiene mecanismo de decaimiento conocido. En el universo futuro de oscuridad y frío, la materia oscura será la última presencia, el último remanente de la estructura que el universo construyó durante miles de millones de años. Flotará en la oscuridad durante un tiempo incomprensiblemente largo, gradualmente dispersándose a medida que el universo se expande, volviéndose cada vez más difusa, más uniforme, hasta que, finalmente, en las escalas de tiempo más largas que podemos imaginar, se distribuya tan uniformemente que su presencia sea indistinguible del vacío. La materia oscura nos enseña humildad. De todas las lecciones que la materia oscura tiene para enseñarnos, quizás la más profunda es esta. No entendemos el universo, no en el sentido fundamental. Conocemos las leyes de la física con una precisión extraordinaria. Podemos predecir el comportamiento de los sistemas físicos con una exactitud asombrosa. Hemos construido tecnologías que parecerían milagros a cualquier generación anterior. Y sin embargo, el 95% del universo es un misterio completo. La mayor parte de lo que existe es invisible para nuestros sentidos e incomprensible para nuestras teorías. Vivimos en la superficie de un océano cuyas profundidades no hemos explorado.
Miramos el universo a través de una ventana que solo muestra una fracción diminuta de lo que hay. La materia oscura nos recuerda que la realidad es más grande que nuestras teorías, que el universo tiene dimensiones que todavía no hemos imaginado, que la exploración científica no está terminada, que los descubrimientos más importantes quizás todavía están por llegar, que hay preguntas que todavía no sabemos formular. Y ahora el viaje termina. Has viajado a través del mayor misterio del universo esta noche. Has escuchado cómo la materia oscura fue descubierta, cómo moldea las galaxias y la red cósmica, cómo los físicos la buscan en lo más profundo de las minas y en las colisiones de partículas y en la luz del cosmos, y cómo todavía no la hemos encontrado directamente después de décadas de búsqueda. Y mientras dormías, todo eso seguía ocurriendo. La materia oscura sigue pasando a través de ti en este momento. Miles de partículas cruzando tu cuerpo cada segundo sin dejar ninguna huella. Invisible, imperceptible, real. Los experimentos siguen buscando. Los detectores siguen esperando en las profundidades de las minas. Los telescopios siguen mapeando la distribución de masa invisible en el universo. Los teóricos siguen desarrollando nuevas ideas y nuevos modelos. La búsqueda continúa, y en algún momento del futuro, quizás pronto, quizás dentro de décadas, esa búsqueda podría encontrar su respuesta. Tú también eres parte de ese universo de materia oscura. No estás hecho de ella, pero estás rodeado por ella. La materia oscura que forma el halo de la Vía Láctea te rodea ahora mismo. Está en tu habitación, está en la Tierra, está en todo el espacio que ocupas, silenciosa y presente desde hace miles de millones de años. Vives en un universo donde la mayor parte de la realidad es invisible, donde el 95% de lo que existe es un misterio profundo. Y sin embargo, en ese pequeño 5% visible surgió algo extraordinario: la capacidad de preguntarse qué es el otro 95%, de construir experimentos para buscarlo, de contemplar el misterio con curiosidad y asombro en lugar de con miedo. Esta noche, mientras descansas, la materia oscura sigue ahí fuera, invisible y constante, presente desde el Big Bang, testigo de toda la historia del universo. Y tú estás aquí, en este instante, en la oscuridad suave y tranquila de tu habitación, flotando en un universo que es más misterioso y más profundo y más hermoso de lo que cualquier mente puede abarcar completamente. Que tengas sueños tranquilos, profundos y llenos de estrellas. Buenas noches.